¿Cómo está usted, don Jorge? Una consulta para empezar esta entrevista. ¿Hubo la posibilidad en el camino hacia esta elección interna? ¿Alguien le pidió que decline su candidatura para que se concentre solamente en la de la señora Velázquez y el señor Churuchumbi, o siempre su candidatura estuvo en firme? Buenos días, Jimmy, y a la audiencia, un saludo cordial. Bueno, siempre ha sido un espacio de diálogo con las posibilidades de unificar las fuerzas, y así lo debería haber sido. Ya finalmente se concluye en la calificación de las tres listas. En la historia del movimiento Pachacuti y el movimiento indígena, lo importante efectivamente ha sido el diálogo y quizás llegar a consensos, pero cuestiones internas, posiciones que no permitió llegar a tener una sola lista, una lista de consenso que desde la CONAIE incluso en su tiempo se propuso, y finalmente no hubo condiciones como para llegar a tener una sola lista. Es decir, que ahora ya estamos calificados las tres listas. Para mí, para Jorge Herrera ha sido bien difícil. Nos habían hecho todo por el todo para que no se inscriba a la lista, pero finalmente el Tribunal Nacional Electoral, los integrantes tomaron la decisión con todos los problemas internos que se presentó, calificarme. Ahora ya soy el candidato de la lista C, y estamos manteniendo firme para el 29 de este mes que se llegará a la ciudad de Cuyo. Ahora, don Jorge, ¿usted qué propone hacer para lograr la unidad de Pachacutic y para que ya esa relación Pachacutic-Conalle sea más fluida y, más que eso, sea más orgánica? Porque parece ser que por un lado está la Conalle y por otro está Pachacutic dividido entre los, así parece, ¿no?, pro Conalle, y los otros que actúan con más independencia. ¿Qué plantea usted hacer para que se unifique Pachacutic y sea orgánico? Es importante considerar la forma como se ha venido tomando las decisiones, sobre todo en el marco de respeto, en el marco de la democracia, y que efectivamente entre una de las propuestas desde un planteamiento que lo hacemos como lista C, considerar la conciliación a nivel interno. Hay que superar una serie de situaciones internas, que eso simplemente se resuelve a través de un diálogo, y agotar todos los mecanismos para que efectivamente se unifique algunas cuestiones internas que son posiciones, ideas distintas, pero a la final se unifica, y eso hemos demostrado en la historia del movimiento Pachacuti, en la historia del movimiento indígena, los movimientos sociales en el Ecuador. Es necesario posiciones distintas, pero que al final hay que sostener bajo un plan programático y sostener un proyecto político que vaya en función del interés de la mayoría del pueblo del Ecuador. ¿Qué diferencia la candidatura de Jorge Herrera de la de Cecilia Velázquez y de la de Guillermo Churuchumbi? No le entendí su pregunta. ¿En qué se diferencia su candidatura de la de Churuchumbi y de Cecilia Velázquez? Bueno, yo represento mi candidatura, mi lista. Estamos apegados a una lucha histórica, al Pachacuti, que lo hemos sido parte de la construcción de este proyecto político. Somos auténticamente identificados un movimiento político de izquierda. En este sentido, no debe haber dudas para el Ecuador, para los adherentes, para los simpatizantes y militantes, la sociedad en general para el Ecuador, decir que nosotros, o yo, en calidad de encabezar la lista como Jorge Herrera, no tengo nada que ver con el lacismo, con el correísmo, sino auténtico Pachacuti. Ese es mi representación, esa es nuestra filosofía, ese es el trabajo que lo hemos venido haciendo en la práctica. No creemos que este momento el movimiento Pachacuti, que es una tarea de volver, digamos, a rejuntar, a reorganizar, pero es una tarea importante que lo asumimos. Yo, como Jorge Herrera, estoy preparado
estoy dispuesto a asumir retos importantes porque no es el movimiento Pachacuti de los años 80, de los años 90, 95 y atrás. Ahora el movimiento Pachacuti ha logrado incidir en la sociedad ecuatoriana una propuesta de cambio y de transformación, no solamente de forma, sino de fondo. Es decir, que la tarea para el movimiento Pachacuti, y si Dios mediante llegamos a dirigir el movimiento Pachacuti, pensar en la sociedad ecuatoriana como nación, como Ecuador, pensar en los 18 millones de ciudadanos, ciudadanas. En este sentido, estamos claros de esa tarea delicada, esa tarea que va en función de que no solamente tiene que ver el movimiento Pachacuti desde los indígenas para los indígenas, como antes se los pensaba, sino hoy por hoy está claro que el movimiento Pachacuti lo hacemos en el marco de la diversidad, en el marco del Estado plurinacional y simplemente con que vamos a consensuar políticas que incidan ante la Asamblea Nacional y que exijamos al gobierno nacional cambios fundamentales, porque el tema de fondo es el tema económico. La familia muchas veces no vive de discurso, las familias en el Ecuador no viven solamente de ofrecimientos, las familias en el Ecuador no viven de mentiras. No, entonces aquí es un tema fundamental que tenemos que trabajar para asumir una función. Don Jorge, muy buenos días. La base de unidad. Don Jorge, muy buenos días. Omar Jaén le saluda. ¿Cómo está? Muchísimas gracias por su tiempo, don Jorge. Don Jorge, a ver, este día sábado se define algo muy importante en el contexto político que tenemos. Yo le quiero hacer una consulta y dentro de este contexto político se revelaron estos audios de la señora Cecilia Velázquez en donde, si bien ella dice que fue hace un mes, que fue en otro contexto, que fue en una reunión privada, pero ¿qué opinión le amerita estos audios en donde se le escuchaba a ella hablar de reparto, de negociaciones con el gobierno, de pedir solo 3 ministerios, solo 3, agricultura, bienestar y obras públicas, solo esos 3, nada más? ¿Qué opinión le amerita? Bueno, la CONAIE hizo ya un pronunciamiento que efectivamente debe ser llamados a la Comisión de Ética y Disciplina, porque hay instancias correspondientes. Todo hechos de corrupción, venga de donde venga, debe ser sancionados con todo el rigor de la ley. Si es que se trata a nivel de la justicia ordinaria, lo debe aplicar como se debe aplicar. Si se trata de una aplicación interna, de aplicación de justicia indígena, obviamente hay que ejercer ese derecho y esa forma de corregir internamente. Y esto hace que, digamos, tome las decisiones las instancias correspondientes. Como Jorge Herrera, tengo bien claro de que los hechos de corrupción, insisto, debe ser condenado, debe ser sancionado como lo debe ser. Y eso tenga que, en este caso, seguir el debido proceso a nivel interno del movimiento. Don Jorge, yo le consulto primero su visión como Jorge Herrera y después, en el caso de llegar hipotéticamente a la coordinación nacional de Pachacuti, ¿cuál es su posición con respecto al juicio político de Guillermo Lasso? ¿Usted cree que la bancada de Pachacuti, los 23 asambleístas, deberían votar a favor del juicio político para destituirlo o abstenerse o votar en contra? ¿Qué opinión le amerita usted como Jorge Herrera primero y después como posible coordinador nacional de Pachacuti? Es que no deben votar, tienen que votar. Eso es la decisión del movimiento Pachacuti. 22 de marzo hubo un consejo político, participé a ese espacio. Entre una de las resoluciones es que el bloque del movimiento Pachacuti tienen que votar por la censura del actual presidente de la República. No podemos dilatar más, esto está bien claro, el más del 85% de la ciudadanía está en contra de esta administración, en contra de todo un procedimiento, no ha gobernado para la mayoría, sino están gobernando este presidente solamente para un sector pequeño, y el sector de la clase media alta en términos de un poder económico, ellos también, ni para ellos no han respondido. Entonces significa que el gobierno no está gobernando para el Ecuador bajo intereses. Pero, don Jorge, ya hemos visto asambleístas que han dicho que están en contra del juicio. El propio jefe de bloque de Pachacuti ha dicho, veremos,
veremos qué pasa, veremos qué decisión tomamos, abriendo todas las puertas y ventanas posibles, ¿no, verdad? Entonces, ¿cómo tomar esos comentarios cuando ya ha habido una resolución por parte del Consejo Político de Pachacuti? ¿Cómo tomarlo? Bueno, aquí esperemos, yo no quisiera adelantar, es un espacio que se debe llegar a tomar acuerdos como bloque. No creo que debe haber posiciones distintas porque hay un mandato del pueblo y hay que hacer caso a lo que el pueblo lo está diciendo. Entonces, pero yo creo que más allá de un tema de las dudas del movimiento Pachacuti o de los asambleístas del movimiento Pachacuti, hay que pensar qué se va a hacer a futuro. O sea, después, post, ¿no es cierto?, salida del actual mandatario, ¿quién asume? Constitucionalmente asumirá el vicepresidente, pero ahora también es parte de este mismo gobierno. Entonces, ¿qué pasará? ¿No será que los otros sectores, de pronto, los que ya sabemos, estarán listos como para agarrar, como se dice, a río revuelto esta instancia de una coyuntura delicada políticamente en el Ecuador, económicamente complicada? Entonces, ese es un tema. Tampoco está bien que se, digamos, se salga un mandatario y se dé a otro que puede ser peor. Entonces, la tarea fundamental es organizar el pueblo, ver la manera, el post salida del actual mandatario, cómo se va a constituir una fuerza del pueblo para gobernar, porque ya pensar en sectores políticos que han estado en los espacios no han logrado conducir a este país. Y este país se encuentra con una crisis grave económicamente porque campea la corrupción, campea la delincuencia, campea el narcotráfico. Eso no es posible continuar. Entonces, Jorge, buenos días. Se debe pensar en post salida del gobierno, qué vamos a hacer el pueblo, cómo va a asumir ese espacio y no dar, digamos, para otro que se estaría ahí aprovechando de esta circunstancia en el Ecuador. Noris Arroyave le saluda. Entonces está a favor de alguna u otra manera de la muerte cruzada, porque si el presidente Lasso por medio del juicio político sale, asume Borrero y según lo que nos está diciendo sería lo mismo. Sí, efectivamente sería lo mismo. ¿Está a favor de la muerte cruzada? A ver, de la muerte cruzada, efectivamente es la muerte cruzada. Ahí si la Asamblea les da la muerte cruzada al Ejecutivo, el Ejecutivo da la muerte cruzada al Legislativo. Pero en este caso, ya pues será, digamos, un momento que la ciudadanía, insisto, que tome una decisión, que tome una forma para que no se dé este tipo de cosas. A futuro, inmediato tiene que conformar, ¿no es cierto?, las nuevas figuras, las nuevas instancias que pueda tener una salida efectiva para el Ecuador. En caso de darse la muerte cruzada, ¿usted considera que está Pachacuti listo con un candidato consolidado, fuerte, como para correr las elecciones presidenciales adelantadas? A ver, tenemos que a nivel interno, aún todavía no se ha tocado este tema, se tiene que trabajar en función también de la decisión del Congreso que viene el 29 de este mes. De las decisiones, efectivamente es prudente pensar en este momento, presentar una candidatura o a futuro preparar para el 2025. Este es un tema que no depende solamente de Jorge Herrera, sino depende también un debate interno, un análisis responsable en el marco de la estabilidad a futuro, pensar en una estabilidad económica y política en un Ecuador. No se trata de decir que corre y agarra los espacios, sino aquí realmente hay que pensar con calma, efectivamente, insisto, de manera responsable. Esto es un tema que tenemos que analizar a nivel interno. Esto tiene que ver en una decisión colectiva, respetando a las bases, respetando las posiciones de los distintos sectores, actores sociales en el Ecuador. No solamente dependerá solo de Pachacuti. Bien, muchas gracias a don Jorge Herrera. Suerte el sábado, don Jorge. Que tenga usted un buen día y gracias por su tiempo para un café con JJ. Muchísimas gracias. Un gusto. Gracias, muy amable.